buenas tardes, bienvenidos a todos Geopolítica. A estas horas se está celebrando una reunión en la OSCE, en Macedonia del Norte, donde se han dicho muchísimas cosas. De hecho, creo que podemos escuchar a Ursula von der Leyen y a Josep Borrell hablando, entre otras muchas cosas, de Ucrania, de lo que hay allí, de que se está rearmando Rusia y de que, y esto ya sí que es como el colmo de la ida y vuelta de todo este camino, dice Borrell que la existencia misma de Europa está en juego con Ucrania y que por eso no se puede dejar caer a Ucrania. Vamos a ver si podemos escuchar precisamente a Ursula von der Leyen y a Josep Borrell hablando de todo esto. Enseguida se lo colocamos. Pero les decía, dice Borrell, la existencia misma está en juego. No, hemos pasado de la negociación a, pues nos la vamos a jugar. Hay que seguir apoyando hasta el final. Y sin embargo, Zelensky acaba de hacer unas declaraciones, bueno, bastante preocupantes y descorazonadoras desde su propio prisma, desde su punto de vista. Dice que no tiene nada claro que le estén dando, desde ese prisma, desde ese punto de vista, la realidad de lo que ocurre en la OTAN. Siente que hay largas, siente que es una frase vacía que Ucrania vaya a entrar en la OTAN. Ojo, porque esto está cambiando muchísimo todo el entorno, toda la fotografía, que diría aquel, de lo que ocurre en Ucrania. El propio Zelensky cree que le están dando una frase vacía sin contenidos, sin cuándos, ni cómo, ni qué va a suponer para Ucrania, ni qué le van a exigir siquiera. Dice Zelensky, ya no es un problema de que podamos o no entrar, es que ni siquiera nos dicen, habría que cambiar esto. Algo parecido podría pasarle con el tema de la Unión Europea. Europa les viene pidiendo a todos los que entran en la Unión una serie de cuestiones que no se están dando en el caso de Ucrania, y no le están pidiendo que lo cambie. En algún momento alguien ha dicho que efectivamente Ucrania deberá hacer unos ajustes. Pero eso, y oye, hacéis todos estos deberes y entonces entráis en Europa, son dos cosas distintas. De una manera te da la sensación de que te están dando una larga cambiada y de la otra piensas, voy a entrar en Europa. Eso está pasando allí, mientras la falsa tregua, si me permiten, continúa entre Hamás e Israel. Y le llamo falsa tregua, perdónenme, porque en realidad se están disparando y se están matando unos y otros. Antony Blinken acaba de pedir, hace escasos minutos, a Israel que directamente frene los ataques contra civiles en Gaza y que es imperativo, ha dicho, proteger a los civiles en esa región. Está diciendo Antony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, que, y se lo ha dicho directamente a Benjamín Netanyahu, que es imperativo la protección de los civiles en el sur de Gaza y que hay que garantizar las necesidades humanitarias y de protección civil en el sur de Gaza de cualquier operación militar. Que lo primero es la seguridad y luego el resto del movimiento. Insisto, declaraciones de Estados Unidos en suelo israelí. Pero les decía yo, se están disparando unos y otros. Anoche Israel reportaba disparos contra 3 combatientes palestinos. Hoy Hamás hablaba también de que estaba bombardeando ciertas zonas y de que estaba también recibiendo fuego por parte de Israel en la propia Franja de Gaza. Dicho de otra manera, si se está manteniendo la tregua y están haciendo los intercambios de rehenes, ¿por qué se abre fuego? Y se reconoce abiertamente. Es una tregua bastante extraña. Lo cierto es que se están liberando por un lado prisioneros y por el otro rehenes. Y eso está dando pie, como les digo, a que se siga hablando de toda esta situación. Al otro lado de la pantalla, para el análisis de todo esto, y ojo, que quiero tocar también un tema importante, en Taiwán, anoche, la presidenta Tsai, yo no sé qué se le pasó por la cabeza, pero sonó a reto, sonó como si retara a China. Dijo, ojo, no nos van a invadir porque tiene problemas internos y problemas económicos China, no están para invadirnos. Y lo dijo en aras a lo que está por venir, en relación a esas elecciones que en el 2024 están a puntito de caer y que normalmente, insisto, lo que espera China es que cambie el color de gobierno en Taiwán y que pasen de ese partido más de corte independiente que dirige la señora Tsai a uno absolutamente arraigado en la parte del Kuomintang, en concreto, bueno, pues más pegado a ese ala conservador que rige desde el resto de China el Partido Comunista de Xi Jinping.
Dicho esto, decía yo, para el análisis, al otro lado de la pantalla, la suerte de contar con Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, con Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, y con Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Voy a empezar por esto último. Dice Anthony Blinken a Benjamín Netanyahu, y además se lo dice a la cara, que es imperativo proteger a los civiles en Gaza. ¿Esto es palo y zanahoria? ¿O de verdad, Estados Unidos ahora sí quiere que Israel pare estos ataques en la zona? ¿Quién queráis? Juan Antonio. Vamos a ver. El problema que tiene Blinken y que tiene que intentar convencer a las autoridades israelíes es que las encuestas son muy malas. El 46% de los norteamericanos apoya a los palestinos ahora. En su mayor parte eran votantes del Partido Demócrata. Es decir, no se puede seguir con este conflicto porque lo único que va a hacer es empeorar esas encuestas. Y vamos a entrar en las primarias estadounidenses dentro de 2 meses. Y ya en menos de un año son las elecciones generales. Por tanto, es interés de Blinken parar esto como sea. Parar esto como sea. No sé, es decir, la batalla de la opinión pública la ha perdido Israel. Porque son horas y horas y horas de vídeos los que hemos visto con las barbaridades que se han cometido en Gaza. Por otro lado, el hecho de que haya trifulcas dentro de un alto el fuego no es raro, siempre hay elementos incontrolados, pero hay que tener también en cuenta una cosa: no todo el mundo está de acuerdo con el alto el fuego, no todo el mundo está de acuerdo con el acuerdo de Hamás con Israel para el intercambio de prisioneros, y hay gente que puede intentar sabotearlo, en un lado y en otro, dependiendo de los partidos a los que represente. Con lo cual, yo creo que estos incidentes que ha habido y que seguramente va a haber más, no creo que sean precisamente una losa a la hora de intentar que el alto el fuego se mantenga, por lo menos hasta que no quede ni un solo prisionero israelí en manos de Hamás. Adrián. Sí, bueno, vamos a ver. No sé si realmente hay indicios para detectar un cambio significativo en la posición de Estados Unidos. Realmente, bueno, Estados Unidos siempre se ha encontrado sorprendentemente el gobierno de Estados Unidos en una posición extrañamente débil frente a lo que estaba haciendo Israel. Aparentemente disgustado, con una especie de aceptación conceptual de la necesidad de que Israel reaccionara frente a lo que estaba sucediendo, pero aparentemente disgustado desde el principio por los excesos en esa reacción, pero internamente con una fractura provocada pues, por el enorme peso político que tiene el gobierno de Netanyahu en el propio Estados Unidos, en la práctica casi políticamente incapacitado para obligar a Israel a actuar de una forma u otra, ¿no? Sin embargo, yo sí veo más fácil que en el fondo las dudas que se están planteando en el gobierno de Israel sean más de las que parecen. Es decir, así como se da un cierto eco a estas posiciones de los sectores más agresivos del gobierno de Israel contrarios a la tregua, ¿no? Es muy posible que detrás de las posiciones del gobierno de Netanyahu de facilitar la tregua en base a gestionar el intercambio de rehenes, en base a la imagen internacional, haya también razones operativas, ¿no? Razones de que la lucha en el terreno les esté resultando peor o mucho peor de lo que ellos esperaban. Se está hablando mucho de que, bueno, han avanzado en los territorios libres, pero una vez que entran a las zonas urbanas, la lucha casa por casa es una lucha feroz, es una lucha tremenda para cualquier ejército y es un tipo de lucha a la que el ejército de Israel no está acostumbrado en absoluto, ¿no? Israel siempre, cuando ha ganado guerras, las ha ganado de forma muy rápida y con sacrificios humanos muy limitados. Y tampoco es, desde el punto de vista de las características personales de sus soldados, seguramente es un ejército muy, vamos a decir, muy agresivo, ¿no? Frente a digamos, un Hamás o unos grupos palestinos muy endurecidos por sus condiciones de vida y por su mentalidad, su ideología.
la sensación es que el ejército de Israel se ha basado fundamentalmente en reclutas, muchos de ellos tienen muy pocas ganas de estar allí y, vamos a decir, su espíritu de combate pues es bastante bajo y cada día que pasa menor. Las noticias puntuales que están llegando sobre la capacidad de Hamás de destruir equipos de combate de Israel y destruir y de atacar directamente a los soldados israelíes son continuas y, sobre todo, noticias sobre el efecto de desmoralización que esto está produciendo en las fuerzas israelíes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es descartable que el propio Netanyahu y el propio ejército de Israel, aunque se esté externamente intentando transmitir otra cosa, esté pensando en cómo aprovechar esta tregua para buscar otra salida, para reenfocar, no sé si las propias operaciones militares o intentar salir de esto sin generar un desastre político. Si me permite, Luis, Sí. por completar una cosa que ha dicho Adrián. Es decir, efectivamente, la batalla urbana es muy difícil y están teniendo importantes pérdidas. Es decir, pero esto lo comenta la propia prensa israelí, ¿eh? Es decir, yo tengo referencias de la prensa israelí al respecto. Pero es que además el coste de cada día de guerra, el coste de tener movilizado 360.000 hombres que han dejado de producir, el coste de que 150.000 israelíes se han ido del país. Es decir, esto es muy gravoso para la economía del Estado de Israel, muy gravoso. No puede, es decir, esto no se puede extender en el tiempo. Si recordáis, en un programa anterior os comenté, yo creo que la Palestina va a ir a intentar a una guerra popular prolongada. ¿Por qué? Porque sabe que si la prolonga, el Estado de Israel va a sufrir mucho, no solamente por las bajas militares, sino también por la economía y la política, el desgaste de Netanyahu y del propio gobierno. Sí, un poco lo que decía Juan Ignacio, claro, hablaba del desgaste del gobierno de Netanyahu, pero claro, aquí también tenemos que tener en cuenta que si Netanyahu abandona o Netanyahu no da la respuesta que parte de la opinión pública más radical le exige y lo que la ciudadanía espera de su gobierno ante un ataque que no solo les ha pillado por sorpresa, sino es que los terroristas de Hamás entraron en sus propias casas, mataron a gente en su propia cama incluso, ¿no? Es decir, que esto ha causado también un shock muy drástico, muy fuerte en la opinión pública israelí, y Netanyahu se debate entre eso que comentaba Juan Ignacio, pero es que tampoco puede, o mejor dicho, tampoco tiene otra alternativa de cara al electorado que bueno, pues también antes o después habrá, quizá más antes que después, nuevas elecciones en Israel y seguro que él quiere volver a presentarse, ¿no? Por tanto, yo creo que Netanyahu es que no puede hacer otra cosa, sin salida, porque es la respuesta que cabe y debe dar ante la opinión pública y por lo menos es lo que en la sociedad israelí se espera de un primer ministro cuando se recibe o se sufre un ataque como el que sufrimos hace un par de meses, mejor dicho. Y un poco lo que decíais de, perdón, respecto a este llamamiento de Blinken a la población civil, pues claro, creo que también lo comentaba, no sé si era Adrián o Juan Antonio, siempre que hablamos de Estados Unidos y siempre que lo hagamos o lo hacemos a partir del ecuador de la legislatura, del ecuador del mandato de un presidente, están mirando con un ojo en esa situación concreta, pero con el otro tenemos que estar un poco también de reojo, valga la redundancia, mirando en la siguiente cita electoral, porque en Estados Unidos, bueno, pues el último año, que no es el último realmente sin proceso electoral, sería el tercero de mandato, porque luego el cuarto, cuando realmente es el último, ya hay elecciones primarias, con lo cual siempre tenemos que tener en cuenta esta variable electoral y no solo eso en el caso del presidente, es que en el Congreso las elecciones son cada 2 años, es decir, es una inercia electoral casi permanente y esto, pues hombre, para un representante de Kansas, de una zona muy consolidada electoralmente, no hay problema, pero hay zonas muy volátiles que pueden fluctuar bastante más, ¿no? Y en el caso de la administración demócrata, pues claro, es una administración demócrata que desde el punto de vista de la opinión pública, o no solo estadounidense, también mundial, pues siempre los demócratas como que son más, o por lo menos así es como se percibe, más
tendentes al pacifismo, al multilateralismo, al respeto de las reglas, ¿no? Por tanto, Blinken tiene que jugar también ese juego. Por supuesto, no va a salir el secretario de Estado de Estados Unidos diciendo, no, pues obviamente hay que acabar con la población civil. Es que vamos a ver hasta dónde podríamos llegar en ese caso. Pero por no desviarme mucho más, claro, hay elecciones. El Partido Demócrata presenta al presidente en ejercicio, que eso siempre supone jugar con una baza a favor, pero esa baza puede ser mayor o menor en la medida en que la popularidad del presidente en ese momento sea una o sea otra. En este caso, Biden es un presidente con una popularidad bastante baja, que en cuestión de imagen, pues los problemas que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones respecto a lo que pueden ser problemas de deterioro cognitivo, de si está realmente a la altura o si está realmente capacitado para seguir ejerciendo ese rol de jefe de Estado, pero también de comandante en jefe del ejército estadounidense, si realmente eso se da, ¿no? Y no puede dar de lado al lobby israelí, al lobby judío, porque pondría en juego parte de la supervivencia electoral, pero como ha dicho Juan Ignacio, cada vez más sectores de la población americana tienen una simpatía mayor por Palestina, con lo cual tiene que jugar a esa ambivalencia. Bueno, cuidado con esto porque yo, como decía Adrián, también hay mucho, y os lo traslado, pero también hay mucho de doble moral, porque dices, no, tiene que contentar a Israel. Bueno, y tanto, si casi todo el gabinete que tiene Joe Biden y que en realidad dirige Estados Unidos, tiene vínculos con el pueblo judío. El propio Blinken. O sea, no es que le vaya a tener que contentar, es que el propio Blinken, por ejemplo, sabe perfectamente de lo que habla cuando visita al pueblo judío. No voy a entrar tampoco en más chanzas. Por cierto, Israel acaba de retirar a la embajadora de su país en España. Israel acaba de tomar la decisión de decirle, ahí lo tienen, a su ministra, bueno, a su embajadora en España que se vaya. Lo ha hecho a través de su ministro de Exteriores, de Eli Cohen, y además se han llamado a consultas al embajador de España en Israel, porque no contento con el conflicto diplomático que se montó el otro día, en el que Sánchez directamente en la cara de Netanyahu le dijo que se estaban cometiendo, bueno, pues una serie de cuestiones dentro de Gaza. Bueno, lo que vino a decir Sánchez es, estáis disparando indiscriminadamente a población civil. Y en el día de hoy, no es que se haya retractado ni que haya decidido que la diplomacia debe ganar. El propio Pedro Sánchez, el presidente de España, ha dicho que Israel está cometiendo crímenes de guerra, que es ya subir el nivel para un conflicto diplomático probablemente al máximo. De aquí ya no hablaríamos de diplomacia, a partir de aquí vamos a hablar de otra cosa. Insisto, la embajadora de Israel ha sido retirada de España y han llamado a consultas al español allí en Israel. Todo esto, como pueden ver ahí en pantalla, por orden del propio Benjamín Netanyahu, porque creen, ahí lo tienen, que dice, siguiendo los vergonzosos comentarios del primer ministro español acerca de los terroristas de Hamás y lo que han hecho asesinando a judíos en Jerusalén. Está hablando siempre Israel de que España está impulsando el terrorismo con estas declaraciones, etcétera. Se ha envalentonado mucho también Pedro Sánchez al calor de algunos comentarios que ha recibido tras lo que dijo el otro día. ¿Esto hasta qué punto tiene sentido como conflicto diplomático para España? No lo sé. O sea, ¿por qué posicionarse aquí? Adrián, Juan Antonio, Luis. Bueno, aquí siempre cuando, digamos que esta es la primera respuesta lógica dentro del ámbito de la diplomacia, ¿no? La retirada primero, la llamada a consultas del embajador para pedirle explicaciones, porque al final el embajador es el representante del Estado y por extensión también del gobierno en ese país, con lo cual es el primer Luis, paso. Pero ¿por qué meterse en este jardín? Me refiero. O sea, ¿qué necesidad tenía España de entrar en este charco el primero en Europa? Bueno, también es un debate que no es transversal a toda Europa, porque, por ejemplo, también salió el ministro de Exteriores italiano, Tajani, diciendo que de ninguna manera él comparte la posición española. Sí, yo absolutamente. creo que sí. Está un poco también envalentonado, pero, perdón, estas cosas de la gripe prenavideña tienen estas... pero bueno, Pedro Sánchez está en un momento de máximo auge. Acaba de ser reelegido, acaba de ser... bueno, pues reacreditado desde el punto de vista interno, y él creo que tiene una proyección o que siempre intenta buscarse un papel en la escena internacional que realmente va más allá de lo que es la tradicional figura del presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que quizá es por lo menos mi propia interpretación, creo que él está sembrando
el germen para poder aspirar a algún puesto internacional, ¿no? No digo de la ONU o tal, pero yo creo que él quiere promocionarse de alguna manera para antes o después dar el salto a lo que es la política internacional. ¿Qué necesidad tenía España? Pues ninguna, porque precisamente para nuestro país pues no es nada deseable ni nada positivo, puesto que España, por la situación histórica y de los últimos 30 años, en la Cumbre de Madrid, por ejemplo, pues era una gente con bastante legitimidad y con bastante autoridad para hablar con el mundo árabe, pero a la vez con el mundo judío, ¿no? Y quizá con esa toma de partido tan descarada y tan abiertamente pro-Palestina, e incluso yendo a Israel y metiéndole casi el dedo en el ojo a Netanyahu, pues es romper con todo esto, ¿no? Ya sabemos que, bueno, pues quizá Pedro Sánchez tiene en la mente rediseñar todo, incluida la política exterior, y no lo hago desde un punto de vista partidista, sino precisamente pensando en el conflicto con Marruecos, que rompió toda la trayectoria que eran dando los gobiernos de centro-derecha y centro-izquierda. Yo creo que el sanchismo, como se dice coloquialmente, es también una nueva manera de ver la política internacional en base a una serie de consideraciones más personales que respondiendo a la lógica del interés del Estado. A ver, yo creo que no sé si habrá causas internas del propio gobierno para tomar una postura tan clara, ¿no? Posible que las haya, no lo conozco, ¿no? Tampoco soy sospechoso. ¿Está hablando Juan Antonio de algún teléfono desaparecido o algunas cuestiones, como cambió también la política energética o qué? Tampoco sois, vamos, no se me reconoce precisamente por simpatizar mucho con el presidente del gobierno ni con su gobierno. Por lo tanto, vale, no soy sospechoso en ese sentido. Yo creo, a ver, la condena a Israel no solo la ha hecho el gobierno español, son muchos gobiernos en el mundo. ONGs, Save the Children, Amnistía Internacional. Es decir, a ver, pero es que además hay una cuestión que es la propia doctrina tradicional que ha tenido la Unión Europea de defender los dos estados. ¿Qué es lo que hizo Pedro Sánchez? Que nos podrá parecer, ya sabéis lo que nos parece, ¿eh? Pero él simplemente hizo un acto de soberanía, siendo presidente de facto ahora mismo de la Unión Europea, el presidente rotativo de la Unión Europea. Es más, yo creo que lo he dicho aquí en algún momento, creo que hay mucho postureo. Yo creo que no va a intentar ir más allá, salvo que los acontecimientos se le empiezan a desbordar y entonces nos encontremos con esto de que Israel retira su embajador. Vamos a ver, lo que no puede pretender el Estado de Israel es hacer lo que dé la gana y cabrearse cada vez que ellos quieren y saltar los pies por arriba. Es decir, aquí hay una cuestión que se llama soberanía nacional. Y tiene que tener el mismo respeto que nosotros tenemos que tener por ellos, el mismo respeto que hay que tener con el gobierno de España. Sea quien sea. El mismo respeto. Así que yo lo siento mucho, pero mira, la embajadora, pues que lleve tanta paz como la que deja. Es decir, no podemos seguir sosteniendo esta situación. Hay una resolución de Naciones Unidas que establece claramente a los dos estados y la configuración de esas fronteras y la capital en Jerusalén y el retorno de los refugiados. Es que no estamos hablando de algo que no esté especificado en el derecho internacional. Entonces, hombre, es decir, estas especies de amenazas que hace Israel, que si va a reconocer la independencia de Cataluña, que si va a retirar al embajador, ya está bien, ¿no? Es decir, ya está bien. Habría que ver cuál ha sido su papel en todo el tema Pegasus, porque el software es israelí. Sí, por eso le decía yo lo del teléfono, que me lo tiraba usted con bastante buen tino, pero por eso cambió España. O sea, le espiaron el teléfono a Pedro Sánchez y España cambió su política energética drásticamente. Y a partir de aquí, bueno, luego ya, no, si quieren son dos sucesos aislados, vale, pues son dos sucesos aislados. Adrián, sobre este juego diplomático extraño que está tomando España, decía Juan Antonio, bueno, España no es el único país que ha dicho esto. No, pero lo está haciendo con mucha agresividad desde el lado occidental, si me permiten, donde es más raro encontrar esta postura. Porque no estamos acostumbrados. Sí, vamos a ver, yo he intentado no responder el primero porque la verdad es que es una pregunta para mí bastante difícil. Es decir, en el momento en que Pedro Sánchez hizo ese viaje, yo me quedé perplejo, ciertamente. Me quedé perplejo porque en el propio viaje fuese tan claro a la hora de exponer lo que pensaba y cómo lo hizo, ¿no?
porque normalmente esos viajes pues siempre son más o menos para quedar bien todo el mundo, ¿no? Pero bueno, efectivamente aquí hay dos cuestiones. Una cosa es que existe una razones éticas que apoyan lo que ha hecho Pedro Sánchez, que existan razones legales, razones diplomáticas, etcétera, y eso es evidente. También es cierto, como decías tú, José, que sin embargo esto es un desmarque de lo que durante estas semanas se ha de alguna forma consensuado en los Estados europeos, ¿no? Entonces sí parece lógico pensar por qué Pedro Sánchez ha hecho en este momento ese movimiento, porque tampoco parece que sea un hombre tan impulsivo, ¿no? Hay que pensar que si lo ha pensado bien, y parece que sí, porque tampoco ha hecho ningún gesto de aparente rectificación, puede quizás esto tener una cierta lógica desde un punto de vista ya no de diplomacia europea, sino de diplomacia internacional. Es decir, quizás un intento, quizás alguien esté pensando en la posibilidad de colocar a España como un interlocutor, no solo a nivel europeo, sino quizás entre Europa y otros países, no sé si cara a este conflicto o ya desde una perspectiva más amplia, colocarle como un interlocutor independiente con unas capacidades de intermediación que no tendría si simplemente siguieran manteniendo las posturas diplomáticas de la Unión Europea. Y no sé, se me ocurre que puede haber algo así para darle un poco de lógica a todos estos movimientos. Adrián, es que fíjate, es decir, puede tener tan poca lógica lo que ha hecho el presidente del gobierno español como el que allí se presenten en Tel Aviv a pasarle la mano por el lomo al señor Netanyahu, Ursula von der Leyen, Borrell, el Macron, Scholz and company, en contra de la doctrina oficial que ha tenido la Unión Europea respecto al conflicto palestino. O sea, es decir, vamos a ver, un poquito de decencia, ¿no? Sí, sí, lo que tú dices está claro, pero también es cierto que históricamente hemos tenido una tendencia de que, bueno, si Europa diplomáticamente se posiciona en una determinada dirección, nosotros también, ¿no? Entonces, sí, lo que está quedando claro es que Europa tiene una dirección errática. El propio Borrell representa perfectamente lo que es Europa. Un tipo que va al viaje de Israel y que antes de aterrizar en lo que es la salida del vuelo, en el despegue, da unas declaraciones diciendo hay que frenar esto, estamos matando civiles, la destrucción es igual de condenable la de Hamás que la de Israel, que cuando baja dice veo vuestro dolor y tenéis derecho a defenderos, y el discurso cambia completamente, y que cuando vuelve a Europa vuelve otra vez a los dos estados palestinos. Entonces, claro, en realidad la diplomacia europea es rara porque vale, has venido a decirme aquí una cosa, pero tampoco termina de convencerme nada de lo que me estás contando hacia ninguno de los bandos, ¿eh? Y creo que Borrell representa un poco eso. Ahí estamos, con Italia tirando a un sitio, con Francia que no lo sabe porque es la primera vez en muchos años que no tiene un interés económico puro en un conflicto de esta magnitud, y entonces pues no se pronuncia, con Alemania pendiente de si le sale o no el presupuesto. Quiero decir que aquí cada casa tiene un plato en la cocina a puntito de quemarse. Y así es como está Europa. Es tan errática como lo ha sido con el tema del Sahel, como lo ha sido con el tema de Ucrania y Rusia. Bueno, mira, pues, ya que me sacas el tema de Ucrania, mira, esto dice Josep Borrell, esto lo ha dicho hoy, hace apenas una hora, Josep Borrell, alto representante de Exteriores, hablando de que en la existencia de Ucrania está la existencia misma de Europa y que por eso hay que seguir apoyándolo. Escuchen. Who's talking about the situation in Sudan? Who is talking about the Corn of Africa? Who is talking about Sahel? Who is talking about some conflicts which are still there for years and years? It looks like our society can only talk about one crisis at a time. And now is the crisis in Palestine and Israel. But the war in Ukraine continues every day with a high toll on human lives. So we cannot decrease our engagement with our defense and in our support to the defense of Ukraine, because at the end it is the same fight. The fight for our existential, and we have to make the sacrifice and the efforts necessary, supporting our armed forces, developing our defense capacity, and making understand our societies that this is the challenge for today and we cannot miss it. El desafío que tenemos hoy, dice Borrell, este es el desafío que hay, y dice, en la existencia misma de Ucrania va la existencia de Europa. También le digo, dice que no se puede hablar de más de un conflicto a la vez, aquí lo hacemos.
Adrián, Juan Antonio y Sí. Luis, si me permite, por Juan Antonio, que estaba justo citando esto. Sí, vamos a ver, es que todo lo que ha dicho Borrell es pura palabrería. No tiene contenido real y objetivo ninguno. Es decir que es que la existencia de Europa depende de Ucrania y de la guerra de Ucrania. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué medida piensas tomar? Vamos a ver, nadie sabe, si está saliendo ya en la prensa occidental, la situación real de los frentes ucranianos. La situación real dentro de Ucrania, económica, social, el fracaso de la movilización, la caída de la tasa de reposición de tropas, la huida de gente. Nadie sabe el corte de la financiación, tanto económica como el corte de la financiación militar, vamos, del avituallamiento de armamento. Nadie sabe la lucha interna que hay en Kiev entre el alto estado mando, el mando militar y el propio y su gente, que va a acabar en golpe de estado. Es decir, entonces, que un señor salga y diga esto, es decir, no sé, ¿qué es lo que, en el fondo, qué es lo que está intentando decir? Que Europa está en peligro, pero no por Ucrania, no por la guerra de Ucrania, que esa la tienen ya claro cómo va a acabar. Está en peligro porque las costuras se están rompiendo. Y se están rompiendo por Polonia y por Eslovaquia, y se están rompiendo por Hungría y por lo que hemos hablado antes de España y el tema de Israel, ¿no? Es decir, y eso al final puede llegar un momento en que las posturas ya no aguanten más y esto se resquebraja. Ya veremos las elecciones que el próximo año, que hay varias, vamos a ver cómo van saliendo. Mirad la última de los Países Bajos, ¿no? Es decir, yo creo que el peligro para Europa ahora mismo está en la Europa misma. No lo que vaya a pasar en la guerra de Ucrania, que es que esto se da ya por amortizado. Y es más, cuando dicen que es que Rusia va a seguir avanzando hacia Polonia, los Bálticos y demás, mira, en Rusia de verdad se destornillan de risa cuando escuchan estas cosas. Pero, es decir, ¿en qué cabeza cabe? O sea, en fin, yo creo que todo esto es cara a la galería, palabrería, puro bla, bla, bla y nada más. Bueno, para dar un poco otra perspectiva, ¿no? Complementaria, ¿no? Vamos a ver, yo creo que esto sí se puede relacionar de alguna forma, no, yo diría no literalmente con el riesgo de la existencia de Europa, sino quizás sí con el riesgo de la existencia de su Europa. ¿No? Claro. ¿En qué sentido? Porque claro, si nos retrotraemos al origen del conflicto de Ucrania, estamos hablando de ese conflicto histórico que ellos percibían ya desde fines de los 90, cuando el proyecto para el nuevo siglo americano de los neocons nos dice que para asegurar que el nuevo siglo sigue bajo el control de Estados Unidos, tenemos dos riesgos, que son Rusia y China, y entonces tenemos que desarrollar toda una estrategia para neutralizarlos, ¿no? Entonces, esto es el origen de todo esto. En este sentido, claro, hemos visto como un riesgo estratégico la simple continuidad de Rusia y China como poderes independientes. Claro, si perdemos en Ucrania, ¿esto qué significa? Bueno, pues que no hemos conseguido neutralizar a Rusia y, al contrario, que por lo menos que Rusia va a quedar políticamente claramente fortalecida en el mundo y en el conjunto de Europa. Si yo estaba pensando que ya la Rusia que existía era una amenaza como sistema, pues ahora evidentemente lo va a ser mucho más. Como habéis comentado, estamos con una Europa que se está desangrando, pero ya no solo desde el aspecto formal de la propia Unión Europea, sino porque tenemos una situación de estancamiento económico en la que ya llevamos 15 años, porque tenemos una deuda acumulada que no sabemos cómo hacerle frente, porque estamos en una situación de hundimiento demográfico desde hace décadas sin tocarla y no hacemos nada al respecto. Y de pronto pues nos encontramos con una situación de estas en la que nos empiezan a salir modelos alternativos. Ellos saben que Europa, ese modelo de Europa, se está sosteniendo solo mientras seamos los hegemones del mundo, mientras no hay alternativas, como ellos pensaban que sucedía en los 90. En el momento en que hay alternativas, esto se les va a desmoronar. En ese sentido, sí tiene sentido que ellos, cuando se apelen o cuando se dirijan a su élite y a los entornos que de alguna forma ven las cosas de forma similar, pues digan, no, es que nos estamos jugando la existencia, vamos a decir, de nuestra Europa, ¿no? De ese concepto que al final supone ese Europa controlada por nosotros, por las ciertas élites, ¿no? El 1%, interesante. Sí, bueno, yo estoy en parte de acuerdo y en parte no con lo que han dicho
Juan Antonio y Adrián. Esto de hablar de su Europa, yo creo que Europa no es una cuestión de los de arriba y los de abajo, por utilizar una terminología más coloquial. En la Europa que será en el futuro dependerá de nosotros mismos. Yo, en parte, sí comparto lo que ha dicho Borrell, ¿no? Europa está en peligro, claro que sí. Está en peligro la Europa como modelo de ciertas libertades, como sistema basado en el derecho. No hay que olvidar que lo que ha pasado en Ucrania era impensable. O sea, que a ninguno, a lo mejor a algunos sí, pero la posibilidad de que un país como Rusia atacara, invadiera, bueno, pues yo creo que esto supone un desafío a las normas que Europa defiende, a aquello que Europa cree y a aquello que está en el corazón, en el germen de Europa, que es apostar por una serie de valores, por una serie de principios que son los que nos han dado este periodo que es el más largo de nuestra historia de paz y prosperidad, ¿no? Sobre todo de paz, que desde muchísimo tiempo, por no decir nunca antes en la historia, se había producido, ¿no? Quizá a lo mejor yo tengo una visión diferente, ¿no? Pero creo que esa solidaridad europea sí que existe, sí que debe existir, que Ucrania está en esa disyuntiva de qué querer ser. Yo creo que a Ucrania le forzaron a decidir en contra de, no a elegir, porque yo creo que Ucrania en un primer momento no era pro-Europa, anti-Rusia, sino que podía perfectamente casar lo mejor de un modelo con lo mejor de otro, es decir, un poco esa función bisagra que podríamos decir. Pero eso desde Rusia no se entendió, ¿no? La imaginería rusa de seguir considerando los países del centro de Asia y de todo ese flanco como parte de la antigua Unión Soviética es algo que no se asimiló y a partir de ahí no se aceptó que Ucrania pudiera virar, ¿no? Yo creo que por supuesto, en parte, como digo, sí, no la Europa, porque Europa seguirá existiendo, ¿no? Hay elecciones próximamente, pero bueno, también las ha habido en Polonia, las ha habido en la República, en algún país, como por ejemplo Holanda, que el resultado no ha sido tan pro-europeo, pero por ejemplo sí que también ha habido elecciones en Polonia, eso se nos olvida, ¿no? El partido euroescéptico que gobernaba con mayoría absoluta ha perdido la mayoría absoluta y es posible una alternativa, un cambio de gobierno, una nueva coalición gubernamental que precisamente está liderada por el que fue hasta hace 5 años presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y que llevaba entre sus propuestas esa reconciliación con Europa, esa mejor relación y una propuesta más cerrada sobre lo que es Europa, y que eso es lo que Polonia ha comprado de manera mayoritaria y eso es lo que posiblemente gobierne el país. Yo, desde que tengo casi conciencia académica internacional, esto de Europa está en peligro lo llevo escuchando 20 años, ¿no? Incluso en la facultad ya pues nos hablaban que es que Europa estaba en crisis porque los franceses y los holandeses habían dicho no al proyecto de Constitución Europea, y Europa encontró la manera de darse la vuelta a sí misma y de continuar avanzando, ¿no? O sea que yo no, hombre, Luis, entendemos que no vamos a desaparecer de golpe, pero es verdad que se están dando una serie de pasos que en lugar de ir hacia una unión, hacia un mercado de capitales real, hacia un mercado de políticas fiscales real, hacia una serie de cuestiones que te permitan competir de tú a tú, que es lo que sería lo suyo, competir de tú a tú con Estados Unidos o con China. Europa podría hacerlo si de verdad quisiera avanzar unido, pero desde luego los pasos que se dan no son esos. Los pasos que se están dando, más allá de pequeños nexos, pues van en otra dirección. Me vais a permitir que tengo que hacer una breve pausa y me estoy comiendo ya el tiempo y tienen razón desde control. Un minutito y regresamos. Tenemos además 2 últimas horas, una de ellas con Brasil, que se quiere unir a la OPEP, o se ha unido. 2 minutos, que volvemos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado.
Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera web. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta, vamos con esas 2 últimas horas. Decía yo, la OPEP y Brasil, Brasil y la OPEP. Javier Luengo, nuevo miembro para ese cártel del petróleo. Sí, así es, José. Estamos pendientes de la organización con sede en Viena que pueda decir sobre el futuro de la producción de petróleo de cara a 2024, pero lo seguro es que a partir de enero va a tener un nuevo integrante. Brasil se va a unir a esta OPEP, a la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, a la OPEP Plus, a la que incluye también a socios aliados como Rusia, una medida que va a entrar en vigor en enero de 2024 y que llega después de que se le cursara una invitación a Brasil a principios de este 2023 por otros miembros como Irán, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Se espera que el conjunto de los países BRICS lleguen a unirse a esta OPEP, los que faltan al menos, en el primer mes de 2024. Brasil va a asumir la presidencia del G20 a partir de este próximo viernes, del 1 de diciembre del 23, y de momento ya tiene compromiso sobre la mesa unirse a la OPEP a partir de enero de 24. Por poner un dato sobre la mesa, Brasil a día de hoy es uno de los integrantes, es uno de los países productores de petróleo que no está dentro de esta organización y que llega a producir unos 3,2 millones de barriles de petróleo diarios. Ahí lo tienen. Ojo, nuevo miembro y no es desdeñable. Brasil dentro de la OPEP y además, ojo, porque últimamente además tienen unos lazos buenísimos vía BRICS, entre otras muchas cosas con Arabia, y le viene muy bien para pegarle el contrapeso a los países africanos que no le están haciendo mucho caso a Arabia con el recorte. Vamos a ver cómo queda, dónde pone la nueva reunión, pero ya tenemos nuevo miembro. Y si me permiten, otro asunto que está ahora mismo encima de la mesa es la cumbre de la OSCE, esa Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que ha celebrado hoy en Macedonia del Norte, está en ello ahora mismo, está celebrándose esa cumbre, OSCE, y que ha invitado a Rusia. Esto fue muy llamativo y además ha tenido una gran controversia. Los países bálticos han emitido un comunicado, Ucrania ha puesto el grito en el cielo. Bulgaria al final fue, otros tantos se han ido bajando del carro. Josep Borrell fue anoche, pero ha preferido no intervenir hoy. Y ojo, porque se ha salido de allí Sergei Lavrov, se ha salido de allí Rusia, acusando a la OSCE de ser solo un apéndice de la OTAN y de la Unión Europea. Y que ya no hay nada que negociar allí. Dice, lo ha dicho directamente, allí en Skopje, ha dicho, ha cargado duramente contra la OSCE, dice que ya la organización está al borde del precipicio, que para qué sentido tiene intentar revitalizarla, que los países occidentales están usando a la OSCE sin ningún reparo para promover sus intereses y que esto ya no tiene nada que ver con la Organización de la Seguridad y la Cooperación en Europa y que no se quiere contar, en particular, con esa parte del este. Durísimas las palabras que ha emitido con respecto a esa OSCE, donde es verdad todo se ha descafeinado mucho y todo tiene que ver, evidentemente, con el conflicto de Ucrania. Con todo esto sobre la mesa, no sé si queréis comentar alguna de estas noticias o el asunto de la OSCE y lo que allí está ocurriendo, pero pasa también que Polonia está vetando el grano y el azúcar que sale de Ucrania, a pesar de que al final tampoco ha ido a la OSCE en solidaridad con Ucrania. Aquí hay un follón
tremebundo. Juan Antonio Aguilar, Adrián Celaya y Luis Rodrigo de Castro. No sé si queréis comentar sobre esto. Creo que está Juan Antonio hablando de este asunto. Sobre la OSCE. Mirad, la OSCE dejó de tener, de ser una organización seria el día que se implicó en la guerra de Ucrania. Y se implicó al lado del golpe de Estado en Kiev, hace 10 años. La OSCE ha sido acusada con pruebas de trabajar y de espiar a las fuerzas rusas o a las fuerzas del Donbass al servicio de Kiev. Y esto lo puedo decir porque yo he tenido compañeros, coroneles de la Guardia Civil, de la OSCE, que han estado por allí. Algún día se sabrá esto, y algún día se escribirá sobre esto. La OSCE ya no tiene ninguna realidad objetiva en el sentido de que pueda hacer algo. Es un apéndice más, un epifenómeno más de la OTAN. Es decir, no es que hayan invitado a Rusia, es que Rusia es miembro de la OSCE. Ha sido miembro de la OSCE. Yo no sé si ya a partir de hoy no volverá. Pero es que, fíjate, solo un detalle. Le han hecho ir, incumpliendo la Convención de la Aviación Civil Internacional, la Convención de Chicago del año 44, le han hecho ir a la señora Zaharova a hacer 4.000 kilómetros en avión para poder llegar a Macedonia del Norte a la reunión de la OSCE. Esto simplemente se llama mala educación, que es lo típico de las élites colonialistas europeas. Mala educación. Lo que decía el compañero Luis, yo lo entiendo, pero habría que ver también si esos 30 años o 40 años de paz que hemos tenido en Europa no ha sido a base de colonialismo y de imposición de una serie de posturas que, claro, cuando no había forma de hacerle frente, nos teníamos que aguantar. Y ahora ya no. Ahora hay un sur global y una serie de potencias emergentes que no van a dejar. OSCE, asociación muerta, ¿eh? Bueno, eso dice Rusia también, Juan Antonio. Se me va acabando poco a poco el tiempo. Vuelvo a tener que parar para la publicidad. Adrián, ¿ibas a decir algo con respecto de la OSCE? Sí, bueno, un matiz, simplemente complementando esto, es que, claro, el lenguaje que han utilizado varios países de que no querían estar allí porque estaba Rusia, y Rusia aparentemente les cae fatal, pero qué absurdo es este, ¿no? Si la OSCE precisamente, claro, se crea para facilitar el diálogo entre el este y el oeste durante la Guerra Fría. Sí, claro, ¿cómo vas a facilitar el diálogo si con los que te cae bien no quieres estar? Es que es algo absolutamente absurdo, irracional. La forma de gestionar la política internacional y las estrategias en base a eslogans, en base a emociones, esta mentalidad a la que nos hemos acostumbrado en Europa es absolutamente irracional y, desde luego, muy peligrosa. Claro. Sí, pues yo por comentar un poco el otro tema que ha quedado un poquito más así aparcado, tema de la OPEP y Brasil, a mí me parece que bueno, pues para Brasil es un punto muy importante de cara a su proyección exterior, a sus posibilidades en la escena internacional, pero yo hace unos meses leía el dato y me parece también que es parte de una tendencia lógica, es que, por ejemplo, Brasil está produciendo, por no decir que ha superado ya, el número de barriles de petróleo que cada día, en términos anuales también, produce Emiratos Árabes Unidos. Y si Emiratos Árabes Unidos ha quedado relegado, pues parece ser lógico que Brasil pues también aspire a entrar en la OPEP y que incluso acabe entrando, ¿no? Pero bueno, sobre todo, yo creo que esto refuerza más ese carácter global de la OPEP, no solo concentrado en el mundo árabe, en esto que Juan Antonio, hablaba del sur global, ¿no? Pues refuerza esa dimensión quizá transatlántica de la OPEP. En el caso de Venezuela, la relación, bueno, merecería comentar esa parte, pero refuerza ese modelo, ese no flanco, porque tampoco es la palabra adecuada, ¿no? Pero sí ese nuevo club que están empezando a emerger en diferentes ámbitos y, por supuesto, para Latinoamérica yo creo que es importante que Brasil se erija dentro de la OPEP como el interlocutor válido, puesto que las características del país son bastante asimilables, ya digo, en cuanto a producción de barriles de petróleo con Emiratos Árabes, y que es verdad que, bueno, son países muy diferentes en muchos sentidos, pero yo creo que esto es un paso más en ese reforzamiento del sur global como un nuevo actor, hablando como en conjunto, ¿no? Como club. Evidentemente cada país y cada asociación, los BRICS también tienen sus características, pero refuerza ese carácter de mayor protagonismo de países
que hace 20 años estaban casi excluidos de las relaciones internacionales y de ciertos clubs, y esto es prueba de que algo ha cambiado ya, ¿no? Yo preveo que habrá más países que se incorporen a la OPEP. Es cuestión de tiempo. Sí. Sí, pensé que ibais a decir algo más con el tema de la OSCE, pues ya está, ahí lo dejamos. Que si desaparece o no desaparece y vamos a ver cómo se pone. Y desde luego lo de Brasil es asaz interesante y le da un vuelco, ¿eh? O sea, el monopolio que va a acabar ejerciendo la OPEP, como siga así, es espectacular. Y claro, no se puede hacer nada, ¿eh? O sea, quiero decirte, allí siguen y salvo que alguno de los miembros se enfade con otro, poquito se va a poder hacer en este sentido. Tengo que hacer otra pausa. Dígame, Juan Antonio. No, que cuando hay negocio por medio, al final se ponen de acuerdo. Sí. Claro, la teoría es ganar, no perder. Sí, no importa. Si ni siquiera tenemos por qué ir a la misma misa. Eso da igual, es lo de menos. Tú juntas esto aquí y tenemos el mismo montón más grande. Voy a hacer una brevísima pausa. Decía, ha muerto Henry Kissinger. Me gustaría muchísimo saber qué opinión teníais de él. Si como estadista, como visionario, como diplomático o como el hombre que metió el ajo en todas las salsas, el hombre que dijo, o dicen, que inventó el equilibrio mundial como concepto de base para luego hacer lo que quería. Un minutito y me contáis qué os parecía. Henry Kissinger, figura, 100 años tenía y ha fallecido, insisto, en el día de hoy, el ex diplomático estadounidense. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Decía yo, ha fallecido Henry Kissinger, el ex diplomático, ex muchas cosas en Estados Unidos, 100 años manejando, muchos de ellos, gran parte de su vida, la política internacional a través de lo que él llamaba el equilibrio mundial. Juan Antonio Aguilar, Adrián Celaya y Luis Rodrigo de Castro. Opiniones de este hombre, porque las hay de todos los colores, según en qué parte del mundo preguntes. Pues mira, si me dejáis empezar a mí, primero, yo diría, Henry Kissinger ha sido un exponente de la política norteamericana, de su imperialismo, de su intervencionismo fuera en el exterior y demás. Pero ha sabido, porque era un geopolítico y porque era un exponente de la teoría realista de las relaciones internacionales, ha sabido
perfectamente acometer procesos que eran muy complicados. Acordaros cuando hizo el tema de atraerse a China y separarla de Rusia, año 1971 o 73, por ahí, en esas fechas. Eso fue tremendo, porque eso dejó a la Unión Soviética sola. Es decir, bien, pues estas cosas hay que reconocerlas. Claro, hay que reconocerlas sobre todo si la comparamos con los personajes en la realidad presente, ¿no? Que no llegan, lamentablemente, ni al talón del zapato de Kissinger. Aun a pesar de que, ya digo, es decir, podemos criticar a Kissinger por muchas de sus actuaciones dentro de la política norteamericana y sus intereses hegemónicos. Pero al menos era una persona racional, geoestratégica, realista, y que tenía una perspectiva que era vamos, muy valiosa. Adrián. Sí, sobre todo yo coincido con Juan Antonio en que Henry Kissinger ha marcado una época, para bien o para mal, es un exponente en las relaciones internacionales, lo supo entender bastante bien y aventurarse en otras muchas, y que es verdad pues que depende de la posición que tengamos cada uno de nosotros, pues será un santo o será un demonio, ¿no? Yo creo que ni lo uno ni lo otro y las dos. Pero si hay que reconocerle algo a Henry Kissinger es que supo entender su época con bastante lucidez, supo, obviamente, defendiendo los intereses mientras era secretario de Estado y con una posición un poco marcada y sesgada incluso, ¿no? Pero es alguien que supo entender muy bien las relaciones internacionales, que manejó la diplomacia como poca gente ha sabido hacer a lo largo de la historia, que yo creo que su ejemplo, su biografía y su modelo, aparte de la teoría realista, que posiblemente pues ya no sea la más idónea para entender las relaciones internacionales, sí que va a servir para entender parte de esa historia reciente, que acabará siéndolo menos cada vez, pero yo creo que hoy ha muerto una persona, pero ha nacido un personaje histórico. Yo creo que sí que, para bien o para mal, pues su ejemplo quedará marcado y condicionará la manera en la que, por lo menos desde el punto de vista teórico, se entiende o se debería entender por parte de algunos sectores las relaciones internacionales y el ámbito de la diplomacia. A ver si Adrián se moja un poco más. Estáis siendo muy asépticos, ¿eh? Yo no sé si porque, como decís, ya es personaje fallecido, pero ya era personaje a los 100 años, ¿eh? Y aquí ha pasado de todo. Y si preguntas en la CIA, Henry Kissinger tiene un nombre casi doradito puesto, ¿eh? Estáis siendo muy tibios. Si nos remontamos, pues el tema de Chile pues está ahí y habrá acciones totalmente condenables que ninguno de nosotros comparta y que sean difíciles de entender y cuánto por menos eso lo digo, ¿no? Por eso lo digo, estáis siendo un poco tibios. Yo no sé, Adrián. No, efectivamente, es que le podemos calificar como un gran estratega, pero también podemos decir, bueno, pues el malvado, cuanto mejor estratega sea, peor, ¿no? Depende cómo lo presentemos, evidentemente, ¿no? Pero sí está claro que ha sido un personaje esencial para definir lo que ahora es Occidente, por lo menos, o lo que ahora es el mundo, ¿no? E independientemente de que, como todos estos personajes, tendría sus influencias externas, sus colaboradores, etcétera, ¿no? Pero es que Kissinger ha estado en prácticamente todo lo que ha sucedido desde los años 60, ¿no? Evidentemente es muy conocido, más conocido su papel en lo que es estrictamente geopolítica, su papel durísimo en la Guerra Fría, su papel... bueno, dentro de esa Guerra Fría, pues en casos como el golpe de Estado en Chile, que eso es muy bien conocido, pero además de ese papel geopolítico, también ha sido fundamental en definir la evolución económica del mundo, en ese proceso de lo que luego hemos llamado globalización, porque en cuyo origen, en buena parte, están esas visitas de Henry Kissinger a China, de las que Juan Antonio ha hecho referencia, en las que se llegó a un acuerdo con China, por un lado para frenar a la Unión Soviética, por otro lado para lanzar las inversiones de las multinacionales en China, para utilizar la mano de obra barata y para que China aprovechara esto impulsando su proceso de industrialización. Todo lo que ha pasado entonces, de alguna forma, estuvo en parte al menos... Por eso decía yo lo del equilibrio mundial, que ahí le andaba. Y luego, incluso, podemos ir a otro nivel. Hace muy poco nosotros estamos analizando lo que se llamó el informe Kissinger del año 74. No sé si habéis oído hablar de él. Era un informe que fue confidencial cuando él era secretario de Estado. Era un informe confidencial, se mantuvo
como secreto durante 15 años hasta el final de la Guerra Fría, donde se analizaba el peligro de la población mundial desde un punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de la Guerra Fría. Y ahí se marcan claramente unas estrategias de despoblación. Ese se lo voy a dejar a leer porque me quedo casi sin tiempo. Adrián Celaya, Juan Antonio Aguilera y Luis Rodrigo de Castro. Gracias, y a todos ustedes que están al otro lado también. Esta noche les cuento yo los tejemanejes de Kissinger. Buena tarde.